El día de hoy vamos a seguir hablando de este tema relacionado a la acusación de ultranza PY porque va desglosando y va detallando hechos que a lo mejor no lo conocíamos, a lo mejor empezamos a conocer, y el día de hoy sobre todo trascendió con mucha fuerza que además de ser una estructura ligada al narcotráfico, hablamos de este grupo criminal que fue desbaratado durante la operación denominada a ultranza, también tuvo relación con el hecho de que habría estado implicado en crímenes. Y allí aparece la cara visible de Sebastián Marcet, pero indirectamente también salpica a José Alberto Infran Galeano, alias Tío Rico. Antes le pediría al productor Blas López si podemos compartir lo que dice la acusación, antes de convertir estos chats que fueron difundidos también el día de hoy. Pero en la acusación de este tema aparece la explicación por la cual se determina que Marcet se habría comunicado con Tío Rico para poder establecer una línea de hechos relacionados a homicidios. Y estoy hablando precisamente de que se detectaron 2 casos de homicidios que ocurrieron en nuestro país y que estuvieron ligados precisamente a lo que tenía que ver con la cabeza de este grupo. Porque este grupo tenía 2 cabezas, una logística, otra organizacional. Y Sebastián Marcet era la organizacional. Y Sebastián Marcet aparentemente era la persona más impulsiva, al punto tal de tener que hablar, de tener que, de alguna forma, señalar el hecho de que pedía apoyo para matar. Porque esta es la conclusión que llegaron los intervinientes y en este caso el fiscal Denny Jumpak. En una parte de la acusación, por ejemplo, dice que Sebastián Marcet le envió a Miguel Ángel Infran Galeano, y ese es uno de los chats que ya nos estaba mostrando, mensajes en el cual el imputado acudía a Infran para obtener de él todo tipo de soporte, incluso para realizar otros hechos punibles que Marcet pretendía ejecutar o para que Miguel Ángel Infran intervenga posterior a su realización. Y ahí habla de que el 14 de septiembre de 2020, uno de los mensajes captados por los investigadores da cuenta que Marcet le pregunta a Infran si tenía un lugar para desaparecer un cuerpo, meterlo en ácido o en cal. Mientras que el 1 de octubre de 2020 le pidió al acusado si podía llevar 3 o 4 pistolas y algunas M4. Y finalmente, el 24 de octubre de 2003, le comentó que le mató con 2 buenos tiros cerca de la casa de Miguel Ángel Infran, pero que la víctima del homicidio se tiró del auto porque le pidió al acusado que se fije porque quiere estar seguro de que esté muerto. Acá la Fiscalía termina concluyendo que este caso tiene que ver con el de Diego Andrés Olivera Cabrera, cuyo cuerpo fue hallado en el barrio María Auxiliadora sobre las calles Capitán Ojeda, casi Amarilla de la ciudad de Mariano Roque Alonso, zona en la que precisamente Miguel Ángel Infran Galeano, según la Fiscalía, tiene la mayor cantidad de inversión de sus ganancias ilícitas mediante la adquisición de propiedades inmuebles y concretamente sobre la calle en cuestión. Es decir, para la Fiscalía, Sebastián Marcet estuvo implicado en el crimen de su propio primo, ocurrido en el año 2020 en Mariano Roque Alonso. Ahí le estamos viendo a Diego Andrés Olivera Cabrera, primo de parte de la madre, porque Marcet es Sebastián Enrique Marcet Cabrera, y que fue ultimado conforme a la investigación de la Fiscalía por Sebastián Marcet. Pero ¿por qué también hace alusión en esta acusación el fiscal Denny Jumpak acerca de Infran Galeano? Porque señala que los mensajes dan cuenta de que pidió apoyo para que se pueda perpetrar el hecho, y ese apoyo consistía en que le entreguen armas, por ejemplo, y que ocurra en la zona donde manejaba el área de influencia de Infran Galeano, que era en Mariano Roque Alonso. Eso es lo que determina la acusación, que también habla en otra parte, y acá estamos viendo el documento que estábamos compartiendo recién, que también a su vez
habla en otra parte este material. Y antes de ir a eso, acá nada más quiero enfatizar, si podés mostrarnos un ratito, Diego. Le pidió al acusado si podía llevar 3 o 4 pistolas y algunas M4. En la cuarta línea en la quinta línea tenemos que fijarnos para hacer de notar que ese era el tipo de contacto que tenía Marcet con Infran ya a nivel criminal. Siempre digo, según la fiscalía. Y en la posterior línea habla de que le mató con 2 buenos tiros. Y ahí tenemos que compartir estos chats que estamos presentando ya al inicio del programa para entender a qué se está refiriendo el fiscal en su acusación. Y dice, y esto lo atribuye a Sebastián Marcet, supuestamente en mensaje remitido a Miguel Ángel Infran: mi bro, y lugar para desaparecer un cuerpo tenemos, meterlo en ácido o en cal. Mañana te cuento bien, te vas a sorprender. Mañana hablamos bien. Capaz ya voy con el cuerpo contigo. Siempre que hay que estar un paso adelante, mi bro. Nadie nos puede hacer daños. Después, en otro mensaje, y agradecemos acá en este caso la producción de Ariel Espinosa, que estuvo trabajando también en estos materiales: si podés llevar 3 o 4 pistolas, la segunda vuelta, mi bro, y algunas M4. Para la segunda o tercera igualmente. Ahora vamos varias veces. Todo lo que podemos esta semana. En el tercer mensaje, siempre relacionado al tema del primo Enrique Marcet, dice: mi bro, le di un tiro y se tiró del auto, ahí cerca de tu casa. Fíjate, podés, espero que haya muerto. Y se tiró, mi bro. Pero le di 2 buenos tiros, pero cayó muerto, me parece. Avísame, mi brother. En otro mensaje dice: ¿qué pasó de él por la cuadra del Colo? Por ahí la vuelta, mi bro. Yo creo que marchó mi bro, pero quiero estar seguro. Pero murió mi brother, ya me avisaron. Dice, de alguna forma solicitando que Infran corrobore que haya ocurrido el hecho. Pásame en el otro, son vehículos sin chapa, mi bro. Antes de ayer, 466. Mi bro, discúlpame porque haya caído ahí. Le tendría que haber puesto la tranca en la puerta. Una que haya caído. Pero bueno, lo más importante es que marchó. Si no, iba a nombrarme y también quedaron los cel en el vehículo. Hasta acá, Marcet le habla de lo que fue el asesinato de su primo. Ahí en ese punto la fiscalía no aclara en qué circunstancias o por qué habría ocurrido eso, pero sí entiende que fue el mismo Sebastián Marcet el que asesinó a su primo en un crimen que había sido muy difundido en el año 2020 porque se encontró el cuerpo sin vida allí en una calle en la zona de Mariano Roque Alonso. Ese caso quedó a cargo de la Fiscalía Mariano Roque Alonso y hace algunos meses, específicamente en octubre de 2023, se reactivó el caso, pero ya a cargo de un fiscal del crimen organizado, en este caso Alejandro Cardoso. Posteriormente, en otro chat también encontramos de que habría estado implicado en otro hecho del cual se desconoce, pero se entiende que, como ocurrió en el caso anterior, era un ciudadano uruguayo, porque la víctima, Diego Cabrera, era un ciudadano uruguayo. En este caso también se trata de un ciudadano uruguayo y aparecen 2 mensajes esta alusión. Dice: ya se dio por vencida esta mujer, mañana ya se va para Uru, por Salto, y de allí a Uru. Se entiende que iba de Paraguay iba a cruzar toda Argentina hasta Concordia, y después a Salto, Uruguay. Por lo menos de todo lo que se colige de este mensaje. Mañana ya emprende el retorno. Ese lo tiraron en un campo. Va a aparecer en estos días. Saldrá en las noticias. La voy a hacer cruzar por Salto y Fello. La va a llevar hasta la frontera para hablarle. Que se mantenga calladita y si no quiere terminar, igual ella, y dejar sus hijos solo. Y en el siguiente mensaje dice que si se porta bien le puedo dar una mano para sus hijos, aunque sean $500 al mes, para que no le falte nada a los niños. Más que eso, no que con plata la gente ya piensa hacer maldad. Vamos a ver qué piensa, porque ahora está calmada, sabe que tiene que irse, que no tiene opción ni siquiera de poder denunciar. Son varios los casos, inclusive hay una investigación abierta en Uruguay, más bien cerrada, porque le terminaron dando el sobreseimiento a Sebastián Marcet, cerrada para Marcet, digo, pero no se esclareció el crimen de un amigo de él en Uruguay. Pero también este mensaje da a entender que este hecho habría ocurrido en Paraguay, un territorio nacional, y que le estaban enviando a Uruguay a la esposa
de la víctima. Lo que estamos viendo en este caso, el mapa, tiene que ver con el primer caso. Este fue el lugar del crimen ocurrido en Mariano Roque Alonso en octubre pasado, en octubre de 2020. Digo bien, un hecho que se había atribuido a grupos criminales, pero a estas alturas para la Fiscalía en realidad fue una gestión de Sebastián Marcet, quien sacó de circulación a su mismo primo conforme a estos datos, a estos chats que acompañan a la acusación. Pero también tenemos que escuchar la otra campana. Miguel Ángel Infran pasó a ser el centro de la noticia desde el pasado domingo a partir del momento de una extensa acusación de 716 páginas. ¿Qué dice la defensa? El doctor Álvaro Arias ya está en comunicación con nosotros y le agradecemos el tiempo y la predisposición. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Muy bien, ¿y vos? Bueno, queríamos conocer la reflexión, supongo que ya conoce el contenido, obviamente usted lo habrá recibido de primera mano y su posterior difusión a través de los medios de comunicación. Sí, precisamente, Osvaldo, el día domingo el Ministerio Público subió al expediente electrónico la acusación, el requerimiento acusatorio que fuera presentado en el caso de Miguel Ángel Infran, de quien ejerzo su defensa. Y accedí al material desde ese mismo día, porque eso permite, el expediente electrónico permite, vamos a decir, facilita el trabajo de las partes de poder contar con todo el material y poder así ejercer la defensa en este caso del señor Infran. El fiscal PAC presentó acusación tras solicitar prórroga. Recordemos, tuvo el Ministerio Público para cumplir con la etapa preparatoria, luego de lo cual había requerido una prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones le otorgó el plazo máximo que se le puede otorgar, y es así que se estableció como fecha de presentación de requerimiento conclusivo el 19 de mayo del 2024, que fue el domingo, y finalmente, como bien decís y como se ha señalado a través de los medios de comunicación, se presentó ese día este requerimiento acusatorio solicitando que se eleve la causa a juicio oral y público con una calificación de los hechos que se le atribuye con respecto a la ley 1340/88, que es la ley que fuera sancionada a los efectos de poder combatir el tráfico de drogas y de droga, vamos a decir. Y bueno, estamos analizando poco a poco, porque como bien dijiste, es un material que tiene más de 700 páginas y bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Y también está la expectativa de que la jueza Rosarito Montanía señale día y hora para la realización de la audiencia preliminar, que es el siguiente paso en la etapa intermedia en un caso penal. Doctor, antes que nada, ¿llegó a hablar en estos días con Infran Galeano tras la acusación, por ejemplo? No tuve la posibilidad de conversar, porque la jueza Rosarito Montanía estableció un método de visitas de parte de los abogados al señor Miguel Ángel Infran, en donde podemos estar presentes los lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30. Y si bien es cierto, ayer fue el lunes, no tuve la oportunidad porque estaba en una audiencia preliminar en el juzgado penal de garantías número 11 y me llevó toda la mañana. Eso fue ayer. Hoy es martes y mañana miércoles sí voy a estar con él. Voy a llevarle una copia, la versión impresa de este requerimiento conclusivo y voy a charlar con él al respecto, ¿verdad? Yo le decía esto porque la acusación, no solamente por la extensión, sino por los términos, es bastante fuerte. En la primera parte habla de que se conforma una estructura criminal
entre 3 grupos. En una de ellas alude directamente a su cliente, que es la cabeza de uno de ellos, que él da el soporte logístico y todo el movimiento del tráfico de drogas en Paraguay para poder despacharlo posteriormente a Europa. Habla de la conformación de empresas para el efecto, habla de montos multimillonarios que habría recibido este grupo que es objeto de investigación. Y recién estábamos leyendo chats en los cuales Sebastián Marcet, aparentemente, según la acusación estamos diciendo, se comunicaba con Infran y le señalaba sobre hechos relacionados a homicidios, inclusive pedía apoyo para perpetrarlo. Sí, estuve viendo, estuve observando y leyendo todo eso. Y bueno, mira, realmente a mí me sorprende, ¿verdad? Porque este tema de la intervención de los mensajes que se le atribuye a mi defendido, para mí es nuevo. Yo no tenía esta información. Ahora estoy viendo todo esto que se está publicando y que está dentro de la acusación. Pero acá lo importante, Osvaldo, es analizar la calificación del hecho. Porque luego de observar todo ese relato y esas capturas de pantalla que estamos viendo ahora mismo en imágenes, tenemos que decir que la calificación del hecho que se le atribuye a mi defendido es con relación a la ley 1340/88, es decir, no existe, por ejemplo, la atribución de un hecho de homicidio, porque ahí se deja entrever ahí, no sé si como cómplice o partícipe de algo que supuestamente se le atribuye al señor Marcet. Acá se le atribuye a Miguel Ángel Infran haber cometido, perpetrado los hechos punibles de tráfico de cocaína, asociación criminal y comercio de esas drogas, que está señalado en los artículos 21, 42 y 44 de la ley 1340. Y bueno, por eso te decía al inicio, vamos a ir analizando poco a poco lo presentado por el Ministerio Público y luego en la audiencia preliminar vamos a escuchar de boca del representante del Ministerio Público la fundamentación de su acusación y los argumentos expuestos oralmente en este juicio preliminar, que se trata de la audiencia preliminar, para luego pasar a un juicio oral y público. Estamos seguros que esto va a ser elevado a juicio oral y es una cuestión de trámite nada más. Y bueno, vamos a prepararnos para enfrentar con las armas que tenemos y con los instrumentos legales que nos provee la ley para la defensa de una persona en un juicio penal. No, claro, estábamos haciendo alusión a esto. Mirando estos chats apuntan más a Sebastián Marcet, pero como usted mismo dice, pareciera que quiere denotar una suerte de complicidad con Infran, pero no acusa por ese delito. De hecho, no lo investigan por ese delito en esta causa, pero sí me imagino que lo que quiere expresar la Fiscalía es que se trata de una persona muy peligrosa y cita como ejemplo esos chats. Ahora, doctor, me imagino que usted habló ya muchísimo de todo esto con su cliente y la acusación lo que hace es rubricar lo que se venía diciendo ya anteriormente de la conformación de toda una estructura, de toda una empresa para traficar droga, pero estamos hablando al más alto nivel con multimillonarias ganancias a Europa y que para eso se requería no solamente de un control acerca de la logística, sino manejar contactos con autoridades, conforme, siempre digo, doctor, a la acusación que se presentó. Su cliente, acerca de todo esto que se está diciendo o que se dijo, ¿qué le manifestó? Bueno, hay cuestiones que yo me reservo y estoy amparado con el secreto profesional que tenemos todos los abogados, imposibilidad incluso de poder revelar lo que se nos confía a nosotros, aunque quisiera. En atención a esa situación, lo que yo te puedo decir es que hay mucha fantasía de por medio. Acá también recordemos, Osvaldo, que el año pasado se le había señalado al señor Miguel Ángel Infran como uno de los responsables del asesinato
del fiscal Marcelo Pecci. Cuestión que, por lo menos hasta donde yo estoy leyendo en esta acusación, no hay ningún elemento que se le atribuya, y tenemos entendido y conocemos a través de los medios de prensa que se había abierto una investigación acerca de ese hecho, pero jamás ha sido citado ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que me dice Infran a mí con respecto a estos hechos que se le atribuyen y que están dentro de esta acusación? En primer lugar, me señala, y repito, ciertas cuestiones que no están apuntaladas con pruebas. Acá se habla de tráfico de cocaína, se habla a Europa, a Bélgica, a los Países Bajos, y bueno, quisiera encontrar qué elementos de pruebas se cuenta para poder atribuirle directamente al señor Infran y vincularlo directamente con esa afirmación. Él niega absolutamente, y bueno, vamos a ir viendo de a poco. Como es tan complejo y tan extenso todo esto, probablemente la audiencia demande varios días, meses incluso, y bueno, vamos a estar atentos a lo que el Ministerio Público pueda exponer, más allá del cumplimiento formal de la presentación por escrito que se ha hecho. Vamos a estar a la expectativa de poder cumplir con nuestro rol dentro de esa audiencia preliminar. Bueno, sí, queríamos conocer la impresión. Estamos ya en un momento en que Fiscalía dice esto es lo que tenemos, a esto vamos a apuntar. Estableciendo marco penal son más de 20 años por lo que usted estaba diciendo, pero hasta pueden pedir medidas de seguridad porque hablan de la peligrosidad de su cliente en esta acusación por el tipo de contacto que tenían. La figura de Sebastián Marcet es muy fuerte también en esta acusación. Le atribuyen a que con su cliente conformaron esta organización. Así es que seguramente va a haber mucho que ir hablando, pero por el momento Tío Rico, como se le conoce en el ambiente, es la figura central de toda esta historia a partir de lo que se va conociendo en el contenido de la acusación. Y así mismo, Osvaldo, tengo que decir que la acusación es bastante fuerte. Lo que se le atribuye es una cuestión muy fuerte, vamos a decir, pero, insisto, nosotros somos hombres de derecho que tenemos que observar qué elemento probatorio cuenta el Ministerio Público para afirmar una acusación de tamaña presentación que se ha hecho. Hasta ahora, la ley 1340 habla de una expectativa de 5 a 15 años con respecto a la calificación del hecho, pero la Fiscalía se adelanta al señalar en su acusación, invocando el artículo 29 del Código Penal, que es autoría, y el artículo 70 del Código Penal, en donde se establece el concurso. El concurso, que no es otra cosa más que la infracción de varias cuestiones atribuidas a una persona como hecho punible para poder tener un nuevo marco penal. Y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco, y también voy a ir hablando con mi defendido diariamente o en el tiempo que sea necesario para poder preparar el ofrecimiento de pruebas, que va a ser lo fundamental en este caso, poder, así como la Fiscalía ofreció pruebas en esta acusación, nosotros también tenemos esa chance de ofrecer las pruebas de las cuales vamos a valernos en un juicio oral y público que se va a hacer más tarde, temprano que tarde en este caso, sin lugar a ninguna duda. ¿En algún momento le vamos a escuchar hablar a su cliente, doctor? ¿Le va a permitir hablar o le va a sugerir que se sigan llamando a silencio? No, por supuesto que sí. Es importante que la ciudadanía y la opinión pública pueda escuchar su versión acerca de los hechos, pero Osvaldo, vos tenés que saber, y a través tuyo a toda la opinión pública y la prensa en general y la ciudadanía que nos escucha, él está con
restricciones muy fuertes, a tal punto de que apenas puede hablar con nosotros. Él durante todo este periodo de tiempo que está privado de su libertad, había señalado las restricciones que tenía en cuanto a su desenvolvimiento dentro del penal. Imagínate vos, Osvaldo, que en ningún momento de todo el tiempo que yo le visito como abogado defensor, no puedo estar solo con él. Siempre hay un militar presente en las reuniones que yo mantengo en su lugar de reclusión, de manera que se torna un poco complicado también la conversación, que tiene que ser secreta y tiene que ser exclusivamente para nosotros dos, para el señor Miguel Ángel Ifrán y para su abogado de confianza, que en este caso soy yo, y poder así ejercer su defensa técnica. Entonces, en la medida que le puedan dar la opción a él de poder expresar su versión acerca de los hechos en su momento, cuando sea citado, yo le voy a recomendar que pueda charlar con ustedes, contigo, por ejemplo, en este programa o como sea, y bueno, y de esa manera también que él responda acerca de estas afirmaciones que hace el Ministerio Público en su contra con este requerimiento conclusivo. Doctor Álvaro Arias, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Osvaldo. Seguimos en contacto. Un abrazo. Álvaro Arias es el abogado, defensor de Miguel Ángel Ifrán, alias Tío Rico. Queríamos conocer también la versión de la parte que es duramente acusada, porque la presentación de 716 páginas se dirige a él. 716 páginas, estamos hablando, solo para probar su implicancia en una organización criminal que, según la acusación, no solamente traficaba, sino que organizaba, compraba autoridades, manejaba contactos, creaba empresas, tenía la posibilidad de sacar mercaderías legales mezcladas con cocaína y a su vez recibía montos siderales que procedían a invertirlos en propiedades, lo cual configuraba el lavado de dinero. Hechos que están siendo investigados también por la Fiscalía. Miguel Ángel Ifrán, como nos estaba explicando el abogado Álvaro Arias, está recluido en la cárcel de Viñascue bajo un régimen de máxima seguridad dispuesta por la jueza del crimen organizado, en este caso Rosarito Montanía, quien tiene a su cargo la causa denominada a ultranza PY. Ya nos estaba explicando el abogado, acá tiene que haber una audiencia preliminar, se va a volver a exponer ya parte de esto en la audiencia preliminar, y tras esa audiencia la jueza va a tener que determinar si es que la causa se eleva a juicio oral y público. El mismo defensor estaba diciendo, esto seguro va a juicio oral y público, y tal vez podamos conocer mucho más también acerca de toda la presencia, de todo lo que significó esta persona que era conocido tal vez en el ámbito del rally en su momento, pero que cobró relevancia a partir del denominado a ultranza PY. Un dato que nos está pasando, un funcionario de la Fiscalía, le agradecemos, tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito, el de la acusación en la parte que se refiere a la posible implicancia de Sebastián Marcet en un asesinato con el apoyo de Miguel Ángel Ifrán. Nos está recordando de que uno de los detenidos en su momento y posterior imputado fue Gustavo Hernán Servián Zárate. Gustavo Hernán Servián Zárate es hermano de Luis Alberto Servián, quien hace poquito fue detenido por su implicancia en el envío de 10 kilos de cocaína a España, en un material que estuvimos presentando hace un poquito nada más. Luis Alberto Servián es un funcionario de la DINAC que supuestamente llegó hasta ese lugar con el apoyo de un político que fue mencionado también en la imputación del fiscal Osmar Segovia. ¿Por qué lo detuvieron? Imputaron a Gustavo Servián en su momento, porque él supuestamente estaba a bordo del Mercedes-Benz LA 2220 CDI de color blanco, modelo 2016, que tenía una chapa apócrifa donde ocurrió el crimen, donde lo mató Marcet a su primo. ¿Qué supuestamente hacía allí Gustavo Servián según la policía?
él era el que conducía el vehículo. El primo de Marcet llegó a tirarse del rodado, pero con 4 tiros ya encima, y a pesar de que pudo zafar o escapar en ese momento de ese rodado, ya no pudo escapar de la muerte. Sin embargo, hay que decir que la fiscal Luciana Ramos otorgó sobreseimiento provisional a Gustavo Cebrián. Por ende, eso significa que no tiene todas las evidencias en su contra como para impulsar un juicio oral y público para esa persona. Pero fíjense nomás cómo estamos hablando de un caso, conecta a otros, y son casos separados, pero son como células que estaban operando en forma independiente, pero cuando tenían la oportunidad de unirse, lo hacían. Detrás de ese vehículo, me estaba diciendo otra persona, que estaba otra persona muy implicada, muy conocida también en el ambiente, pero que vamos reservando por ahora el nombre, pero que sí permite conocer de la forma en que estaban operando en el ámbito del tráfico de drogas. Todo esto que estamos hablando, estamos viendo, de tráfico de drogas, de gente que de la noche a la mañana ostenta riquezas y que muchas veces no nos podemos explicar el motivo. De alguna forma tal vez encuentre explicación en la situación en que estaban operando estos grupos. Ahí estamos viendo el Mercedes-Benz, que en su momento había sido incautado posterior al asesinato ya de Diego Andrés Cabrera, ciudadano uruguayo que, según la acusación del fiscal de Niyupac, fue asesinado por su propio primo Sebastián Marcet. ¿Por qué lo asesinaron? Es otra incógnita también que hay en este caso, y hay que decir que el fiscal Pac cita esto como ejemplo, y quiero entender por qué lo hace, porque quiere establecer de que Sebastián Marcet y Miguel Ángel Infran son personas muy peligrosas, y este establecimiento, esta calificación que de alguna forma lo hace, el fiscal le va a permitir pedir medidas de seguridad, aparte de una condena por los delitos ya acusados que tienen que ver con la droga. Ahora, la investigación en sí no está a su cargo, la investigación está a cargo del fiscal de crimen en estos momentos, Alejandro Cardoso, quien seguramente va a tener que darle un impulso otra vez a todo esto, al conocerse esta información de que en realidad una persona que es requerida en Bolivia, es requerida en Uruguay, es requerida en Paraguay, habría sido la responsable de un hecho que se está investigando como un asesinato, pero es un asesinato que tendría conexión con el mundo del tráfico de drogas.